que será impartida por el doctor Eduardo Lobo Iglesias, versará sobre neurocirugía en un enfoque neurológico. Perdón, doctor. Sí, el doctor Eduardo Lobo. El doctor Lobo es graduado de la Universidad de la Escuela Militar, médico militar, como neurocirujano. Hizo su especialidad en la Universidad Católica de Chile y posteriormente en los Estados Unidos en radiocirugía. Es el encargado de proyectos que introdujo el primer Gamma Knife, el bisturí de rayos gamma en el país y en Centroamérica. Tiene varias publicaciones y actualmente es el coordinador del Centro de Radiocirugía Robótica en San José, Costa Rica, y coordinador del programa de radiocirugía cerebral en El Salvador. Doctor Lobo, es un gusto que nos haya acompañado, por favor. Gracias, doctor. Gracias a los organizadores por tomarnos en consideración para poder compartir con ustedes algo que, de hecho, en esta Asociación de Ciencias Neurológicas discutíamos, ahora haciendo recuerdo de esto, hace casi 10 años, en el cual todo lo que les voy a presentar estaba en mis más remotos sueños. Y básicamente vamos a hablar de lo que es el uso de una energía conocida como radiación en aplicación de enfermedades neurológicas y de enfermedades psiquiátricas. Entonces vamos a enfocar esta charla en particular a radiocirugía en trastornos funcionales. En neurocirugía, y este tal vez es un concepto que a nosotros como neurocirujanos nos cuesta entender, pero hay diferentes formas de energía que utilizamos como herramientas para ya sea cortar el cerebro, alterar el cerebro o remover cosas que crecieron en el cerebro. La más clásica y la herramienta por elección de neurocirugía son esos bipolares, esas cosas que generan calor en su punta y básicamente eso nos permite cortar a través del cerebro. Pero también tenemos electrodos que podemos insertar en la profundidad del cerebro y generar calor a través de radiofrecuencia para generar pequeñas lesiones cuando queremos suprimir algo. Por ejemplo, el temblor en pacientes con Parkinson o temblor esencial, radiofrecuencia es una alternativa. Cuando queremos suprimir el dolor, cuando queremos ayudar en la depresión, en los trastornos obsesivos compulsivos, estas son energías que nosotros utilizamos insertándolas en el cerebro de manera estereotáctica. Otra es cómo utilizamos la electricidad a través de neuroestimulación conectada a una fuente externa que es un marcapaso y cómo esto altera la función cerebral, pero nuevamente es otra energía. Lo que viene en el futuro es cómo las resonancias magnéticas cada vez se van a parecer más a un quirófano. Lo que están viendo ahí es el uso de ultrasonido de alta frecuencia, también para generar lesiones en el cerebro de manera inmediata, sin necesidad de romper el cráneo, sin anestesia general. El futuro, láser intersticial, lo cual podemos meter a través de orificios no mayores a 1 milímetro en resonancia magnética para poder destruir tumores y alterar funciones. Y en la que me voy a centrar en particular en esto, que no es nada más allá de otra fuente de energía, y como neurocirujanos tenemos que entender que estas fuentes de energía sirven ya sea para seccionar o para alterar funciones. Por supuesto, la radiocirugía a lo largo de los años ha sido principalmente utilizada para tumores cerebrales, malformaciones arteriovenosas, pero en este caso en particular, y regresando a ese concepto, esto es lo que ya está sucediendo en Centroamérica. Robótica avanzada para entregar tratamientos libres de dolor
y con un grado tan sofisticado como el que ustedes están viendo ahí. Esa es una callosotomía hecha en un paciente con epilepsia de difícil manejo que se realizó por primera vez acá en El Salvador utilizando el bisturí de rayos gamma. El bisturí de rayos gamma es una herramienta que entra a Centroamérica por primera vez en el 2013 y comienza sus operaciones en el 2014. Estamos por concluir ya 400 pacientes tratados en El Salvador y eso nos convierte en el país con más experiencia radioquirúrgica de la región. Las indicaciones en trastornos funcionales o enfermedades neurológicas, pues la principal es neuralgia del trigémino, temblor esencial o temblor por esclerosis múltiple o temblor por Parkinson. En psiquiatría ha sido utilizada para múltiples cosas, trastorno obsesivo compulsivo tal vez es el más estudiado, pero también la hemos utilizado para agresividad, para ansiedad, para depresión y para trastornos alimenticios. Dolor es una de las principales terapias de la radiocirugía funcional y epilepsia. De lo que ustedes van a ver y de lo que yo me voy a centrar es de la experiencia que se ha generado en El Salvador sobre radiocirugía funcional. Vamos a comenzar con la más frecuente, que es la neuralgia del trigémino, y por supuesto que a todos nos gustaría recibir la neuralgia del trigémino que es típica, que es unilateral, que involucra una o más ramas, choques eléctricos que gatillan el dolor, pero lo cierto es que la mayoría de pacientes, por lo menos que nosotros hemos recibido, no llegan así. Realmente llegan, son verdaderos retos porque han sido manejados a lo largo de los años de manera muy profesional por neurólogos, neurocirujanos, médicos generales, y aún así los pacientes no responden a tratamiento. La capacidad de visualización que ahora tenemos con resonancia magnética, como explicaba el colega que me precedió, realmente es impresionante. Esto es un nervio trigémino, probablemente visto a unos 3000 por. Esta es la arteria que cruza el nervio trigémino, la famosa arteria que genera el dolor de la cara, y lo que están viendo en esos diferentes circulitos es el plan radioquirúrgico para depositar una gran cantidad de energía justo en el nervio trigémino. Diferentes ángulos del nervio trigémino, la región ganglionar, a donde hay la trifurcación, la región más cercana al tronco, a donde es el cambio de las vainas de mielina de oligo a célula Schwann, a donde la raíz se supone ser más sensible. Otros casos a donde simplemente no vemos ni el nervio y tenemos que utilizar otras secuencias para poderlos identificar de mejor manera. Pero también vemos esto, vemos dolicoestasias de la basilar que están generando dolor y hace de muy difícil poder descifrar tan siquiera dónde está el nervio, pero el nervio es eso azul que están viendo que está siendo rechazado por la dolicoestasia. Esto es el futuro, poder ver a través de tractos DTI la lesión que nosotros ocasionamos en el nervio y poder tener herramientas para predecir la recurrencia del dolor al pasar el tiempo, si estas fibras se vuelven a unir o no. Esta es nuestra experiencia que publicamos aproximadamente hace un par de meses, pero básicamente nuestros resultados, recordar que esto fue la curva de aprendizaje en radiocirugía del nervio trigémino, pero utilizando diferentes targets llegamos a entre un 87 y un 79% de efectividad para alivio del dolor en pacientes que habían fracasado cualquier otra alternativa. Esta es parte de una tesis doctoral de acá de El Salvador sobre radiocirugía en neuralgia del trigémino, y tal vez lo que les quiero resumir es esto: 20 pacientes en el con 20 pacientes en el con dolor catalogado como severo, posterior al tratamiento el 10%, es decir, 2 pacientes ya catalogados como severos
y la otra mayoría refiriendo un alivio, el 90% refiriendo ya sea un alivio moderado, leve, y un 35% libre de dolor, y esto con una diferencia estadísticamente significativa. Quiero hacer una mención sobre estos números. Estos números aglutinan nuestra experiencia inicial y se ve cómo gradualmente nuestro grupo fue aumentando la dosis conforme nos sentimos más cómodos, y los fracasos que tuvimos fueron, por supuesto, entre más bajas las dosis entregábamos, mayor cantidad de fracasos y de recurrencias tuvimos, y eso fue lo que aprendimos a lo largo de estos 4 años. Dolor. El dolor en pacientes oncológicos. Este es un tema de mucho interés en lo personal, especialmente porque cuidados paliativos en nuestro país hace lo que puede, pero ciertamente los pacientes oncológicos en etapas terminales muchas veces no tienen acceso a medicamentos, por lo menos los medicamentos adecuados, o los medicamentos que están recibiendo le están condicionando efectos adversos. Entonces la pregunta es cómo mejoramos la calidad de vida en los pacientes con dolor oncológico en etapa terminal. Curiosamente, en neurocirugía jamás había escuchado de esto, pero realmente es algo muy interesante. En la época de los 50, de los 40 y 50, llamaban a los neurocirujanos para que les dañaran la hipófisis a los pacientes con cáncer, a los pacientes con cáncer de mama y de próstata que habían dado metástasis a hueso. Les pedían a los neurocirujanos que dañaran la hipófisis con intención de castrar hormonalmente al paciente y por consecuencia reducir la carga tumoral, como ahora hacemos con fármacos. Lo curioso es que no servía para eso, pero lo que sí se dieron cuenta es que estos pacientes empezaban a tener un alivio importante a las 24 horas después que los neurocirujanos les dañaban la hipófisis. Entonces, grandes estudios empezaron sobre dañar la hipófisis para alivio del dolor. Aquí comenzó, este es un estudio muy antiguo de 1978, a donde a pacientes menopáusicas con dolor intratable por metástasis de cáncer de mama, todas tenían alivio inmediato del dolor a las 24 horas. Series más grandes, 344 pacientes, ya sea de mama o de próstata, refiriendo un alivio del dolor del 70%. 533 pacientes, 75%. Entonces, realmente son números consistentes que se han visto a lo largo de la historia. Aquí está la hipofisectomía, pero utilizando bisturí de rayo gamma, y lo mismo, se veía que la inmensa mayoría de pacientes tenían alivio del dolor. Inclusive se utilizó para pacientes con dolores talámicos, pacientes que no eran oncológicos, pero sí tenían dolores de otra índole neurológica. Entonces, esto es la base, el trasfondo del protocolo de analgesia, y la razón por la que nosotros creemos, por lo menos creemos que funciona, porque esto no está ampliamente descrito, es que si ustedes recuerdan, la oxitocina se genera a nivel del hipotálamo en los núcleos supraópticos y paraventriculares y viene y se almacena en la neurohipófisis, o sea que la neurohipófisis sirve de receptorio para la oxitocina y posteriormente, cuando es necesitada, se libera hacia una segunda vía que también viene de los núcleos y que va hacia los cordones posteriores de la médula. La oxitocina se ha visto que reduce la sensibilidad al dolor, reduce la ansiedad y los síntomas relacionados a estos como la depresión. Entonces creemos que si generamos una lesión, especialmente a nivel de la neurohipófisis, alteramos el flujo, la oxitocina ya no baja y se va directamente hacia los cordones posteriores. Entonces, ya hace más de un año comenzamos el protocolo de investigación que van a ver un poco más adelante, que se llama Promesa, pero uno de ellos es analgesia en pacientes oncológicos. Y estos son los criterios de inclusión que tenemos en eso, y esta es la parte de la radiación. Pero básicamente lo que ustedes están viendo ahí es un plan radioquirúrgico a donde se está entregando una inmensa cantidad de radiación, son 150 Gray
a la parte posterior de la hipófisis, solo para que tengan una idea cuántos son 150 Gray. Para controlar un tumor benigno como un meningioma utilizo 14 Gray y esto requiere 150 Gray. Entonces hay una diferencia muy grande en cuanto a la radiación que se utiliza para tratarlo. La ventaja que tenemos en el caso de los bisturís de rayo gamma es que son máquinas extremadamente focales y si ustedes ven, esa es la dispersión entera de la energía que se concentra en la silla turca específicamente. Es otro caso más sobre lo mismo, pero estas son las respuestas preliminares que nosotros empezamos a ver. Tasas de respuestas del 78%, como había sido evidenciado en la literatura. Tiempo promedio de respuesta, 5.8 días, por lo menos en nuestra serie. Complicaciones no se han registrado ninguna en los pacientes que hemos tratado, con un seguimiento de 105 días con un 83% de los pacientes que se harían el tratamiento de nuevo, que realmente sintieron un alivio. Pasando a otro tema en particular, en los pacientes que nosotros fracasábamos con neuralgia del trigémino, que habíamos irradiado de manera adecuada el nervio trigémino, pero que no habían tenido ninguna respuesta, es decir, cero respuesta. Es como que si no les hubiéramos hecho nada, empezamos a investigar qué más podíamos hacer por ellos. Y lo que nos encontramos es que hay un centro de integración a nivel del tálamo, que es los núcleos medianos del tálamo, a donde se integra la sensación que proviene del tálamo, y es el centro de integración trigémino talámico espinal. Entonces, empezamos a buscar qué se había hecho para esto, y las talamotomías mediales ya estaban ampliamente descritas para el dolor talámico, otra vez, pero no necesariamente para los pacientes que habían fracasado en la radiocirugía trigeminal. Entonces, esta es parte de las charlas que damos en radiocirugía, pero ahí es a donde queremos estar. Y nuevamente, grandes dosis, 140 Gray, entregado a la parte medial del tálamo. Si ustedes pueden ver, así es como se ve una entrega de esa cantidad de energía, que es muy similar a una lesión que yo pude haber generado abriendo el cráneo y utilizando sistemas como radiofrecuencia. Esta fue la primera paciente que tratamos de eso, obteniendo una libertad de dolor ahora ya de 1 año y medio. La segunda paciente, eso que ven ahí es el nervio trigémino que está brillando. Ese nervio trigémino lo irradiamos y como brilla, sabemos que le pegamos, pero la paciente no tuvo ningún alivio. Una talamotomía siempre es contralateral al nervio la paciente empieza a reportar alivio del dolor al mes posterior al tratamiento. Otra enfermedad más, temblor esencial y temblor en Parkinson. Esto ha sido ampliamente estudiado y totalmente validado por las sociedades internacionales de radiocirugía, especialmente por esto, porque se puede generar una mejoría en el temblor en el 93% de los pacientes y en un 60% de ellos suprimimos el temblor. Y hay que recordar que esto es una manera barata en comparación a estimulación cerebral profunda para poder ayudar a estos pacientes. Ese es el lugar a donde queremos estar. Y este fue el primer paciente que nosotros tratamos. Ojo que este paciente no es un temblor esencial típico, este paciente es un paciente con temblor esencial por esclerosis múltiple. Esto es el control a los 3 meses, ustedes pueden ver una mejoría importante en su síntoma principal del temblor. Radiocirugía en epilepsia, lóbulo temporal en El Salvador. Algunas personas en algunos foros internacionales y en otras discusiones que hemos tenido locales me dicen, mira, pero ¿y por qué no los operan? Y mi respuesta a eso es que lo hemos hecho desde hace 1 década. Pero el problema es que la cirugía de epilepsia no está accesible en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, para fines prácticos, la cirugía de epilepsia en El Salvador no existe, por lo menos en el Sistema Nacional de Salud. Y hay un proyecto que en el Seguro Social de desarrollarlo, pero todavía no está operacional todavía. Entonces,
¿cómo podemos ofrecer alternativas a los pacientes que realmente resulten de más beneficio desde el punto de vista económico, teniendo la misma efectividad que la cirugía? Estos son estudios ya muy antiguos, son los protocolos de radiocirugía en epilepsia del lóbulo temporal. Como ustedes pueden ver, control en las crisis epilépticas a lo largo del tiempo. La inmensa diferencia con la cirugía es que si yo quito las estructuras mesiales, yo voy a tener este resultado, pero a partir del día 1 de la cirugía. Y eso es la diferencia. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a esperar para ver el resultado? No en cuanto a la efectividad es la misma. La diferencia es cuánto tiempo estoy dispuesto yo a esperar. Lo que se vio, y por si en todo caso alcanzan a ver de estas resonancias en sus prácticas, no se asusten, nosotros nos asustamos con la primera, pero no se asusten, se ven estos efectos dramáticos después de una irradiación del lóbulo temporal, pero curiosamente estos efectos dramáticos que ven en las estructuras irradiadas justo preceden la disminución de las crisis. Es decir, que al ver estos efectos dramáticos empezamos a ver una reducción de las crisis. Y es lógico, porque durante la cirugía eliminamos el lóbulo temporal y la amígdala, y esto lo estamos haciendo, pero sin abrirle la cabeza a alguien. Entonces, nuevamente, al ver estas alteraciones, empieza a haber una reducción de las crisis, y si ustedes lo siguen en el tiempo, lo que van a ver después de esas alteraciones es una atrofia. ¿Ok? Entonces, irradiamos, empieza una reacción inflamatoria a nivel de la hipófisis, del lóbulo temporal, en sus estructuras mesiales. Durante esta inflamación es cuando caen las crisis, y posteriormente esa inflamación cede y se vuelve una reacción atrófica. Esos son múltiples series que se han escrito sobre esto, y esto fue un protocolo que se lanzó que buscaba qué era superior, la cirugía o la radiocirugía en epilepsia del lóbulo temporal. Así de importante han sido estos estudios, pero lastimosamente no lograron los Ns en ninguno de los dos brazos. Pero lo que sí vieron es que no había diferencia en cuanto a los pacientes libres de crisis. Lo que sí había diferencia, como ya les mencioné, es en qué tan rápido comenzaba la calidad de vida. En el caso de la cirugía, y de inmediato, y en el caso de la radiocirugía hay que esperar. Pero eso es lo que es. Este es uno de los casos nuestros en epilepsia del lóbulo temporal, y esta es la reacción inflamatoria que se genera en esa zona y coincide efectivamente con la reducción de las crisis de la paciente. Estamos esperando que esta paciente regrese ahora para una nueva resonancia magnética. Casos más antiguos, cirugía mía, a donde yo fracasé, fallé en quitar la amígdala, y poder tratar ese segmento que había dejado con radiocirugía. Callosotomías utilizando el bisturí de rayos gamma, sin necesidad de abrirle la cabeza a alguien. Ahí se ve, aunque no se ve muy bien por la luz, pero como en DTI seccionamos fibras. Y este es el caso que se hizo aproximadamente hace un mes de un paciente guatemalteco acá en El Salvador por una callosotomía que había fallado desde el punto de vista quirúrgico. Es decir, el paciente comenzó a sangrar y tuvieron que abandonar la callosotomía, por lo cual hubo que realizarla desde el punto de vista radioquirúrgico, y estamos en espera de ver cómo ese paciente resulta. Casi para terminar, trastorno obsesivo compulsivo. Sabemos que esto es una alternativa bastante eficiente. Esto es una alternativa que es comparable con la estimulación cerebral profunda. La diferencia que tiene es que no dejamos un estimulador en un paciente que ya de por sí tiene trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, dejar un estimulador y dejar algo implantado no es una buena idea. La diferencia también, estimulación cerebral profunda empieza a funcionar más rápido, radiocirugía se tarda más tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 a 2 años en tener un 80% de la reducción de las escalas en white-box. Eso es básicamente el plan radioquirúrgico, y quiero concluir con esto. Me encantó las palabras del doctor al inicio de su charla,
porque hablan de paz. Y entre menos violencia haya en nuestro país, lo lógico es que haya más ciencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, como gremio médico, unirnos para generar la paz en el país? Es decir, si no nos podemos unir para muchas cosas, pero sí nos podemos unir para esto. ¿Cómo hacemos, utilizando la ciencia, para construir un mejor país? Entonces, este protocolo estos protocolos son la donación más grande en la historia de nuestro país y hasta donde tenemos registros en Latinoamérica. Son 2.2 millones de dólares en tratamientos destinados hacia la investigación médica. Realmente creemos que podemos hacer avanzar nuestro país por vía de las ciencias médicas y las herramientas están aquí, estamos acá, nosotros somos esas herramientas. Y estas son en radiocirugía, pero realmente tenemos que hacer investigación en todos los campos y tenemos las herramientas de cómo hacerlo. Los protocolos radioquirúrgicos Promesa están destinados para glioblastoma, metástasis a cerebro, epilepsia, trastornos obsesivos compulsivos, analgesia y temblor. Los protocolos Promesa son 120 tratamientos gratuitos, totalmente gratuitos para los pacientes, no tienen ningún costo. Lo que necesitamos es que los pacientes lleguen. Promesa no tiene recursos para estudiar pacientes, eso sí no tiene, pero sí tiene recursos para tratar a los pacientes que han sido adecuadamente identificados. Entonces, Promesa necesita de su ayuda, realmente necesita de su ayuda. Yo y el resto de los médicos que estamos trabajando en Promesa estamos totalmente abiertos a poder discutir cualquiera de los protocolos que ustedes pueden bajar de la página web y mejorarlo, porque realmente sabemos que es mejorable si ustedes participan y si hacemos estos protocolos juntos. Promesa dura 5 años, 2 años en la recolección de pacientes y 5 años para la evaluación y entrega de los estudios científicos. Y lo que buscamos es cimentar las bases en la investigación de ciencias neurológicas, especialmente a través de la aplicación de radiocirugía en nuestro país. No me queda más que agradecerles por esta oportunidad de poderles presentar esto y no puedo dejar de mencionar que Costa Rica se vuelve en el primer país con un sistema de radiocirugía robótica que arranca el próximo mes. Pero lo valioso de eso es que Costa Rica permite empezar a integrar una región en conocimiento médico que se va a estar generando en Costa Rica y el que ya estamos generando aquí en El Salvador. Gracias.